Santo. Señor, aquí estamos, nos presentamos como iglesia. Señor, yo me presento ante tu presencia, ya que soy mujer bajo autoridad. Señor, me deposito en tus manos y te pido, Dios, que el Espíritu Santo sea usando mi vida, mis palabras, mi cuerpo, mi pensamiento. Señor amado, todas mis emociones las llevo a los pies de Cristo y declaro que esta noche, Señor, tu palabra hablará, ministrará cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el nombre del Señor. Puede tomar asiento, amado hermano. Bendito es su nombre, ¿verdad? Usted sabe todo este mes que hemos estado aquí, diciembre, hemos tenido una serie de mensajes, ¿verdad? No sé si usted ha tomado en cuenta, ¿verdad? Primero, el 2 de diciembre, comenzamos con el síndrome de Caín. Después comenzamos el siguiente martes con el síndrome de Esaú, ¿verdad? Estuvimos hablando de hermanos, ¿verdad? Nacidos de un mismo vientre, los mismos genes, por así decirlo, pero cada uno tenía su propia toma de decisiones, su propio carácter, ¿verdad? Vimos la diferencia entre Caín y Abel. El pastor lo que estaba hablando es el tiempo de la ofrenda, administrando la ofrenda, ¿verdad? Vimos la disposición que tenía Caín y la disposición de Abel, muy diferente, ¿verdad? Ante los ojos del Señor. Vimos que Caín tomó la mala decisión de matar a su hermano, ¿verdad? Creció en él un odio, una ira. Dios le dio oportunidad porque le preguntó en varias ocasiones que qué estaba pasando, pero él no le quiso decir nada. Vemos en cambio la diferencia entre Esaú y Jacob, ¿verdad? Aunque nacieron, no eran gemelos, sino que eran, ¿cómo se le llaman esos? Mellizos, ¿verdad? Nacieron al mismo tiempo, pero sabemos la historia de cómo Jacob obtuvo la primogenitura, porque Esaú menospreció la primogenitura, ¿verdad? Hermanos, mismo vientre. Después estuvimos viendo, restaurando la herencia genética. Hablamos un poquito de la herencia genética, ¿verdad? Cómo se va transmitiendo a través del ADN, a través de la sangre. Estuvimos viendo cómo, ¿verdad?, el ser humano en estos últimos tiempos está investigando, está usando mucho lo que es la genética, ¿verdad?, para traer cambios, para traer modificaciones en el cuerpo humano. Y hablábamos, ¿verdad?, que desde el principio de los tiempos vimos esa contaminación genética, desde los ángeles caídos cuando se cruzaron con las hijas de los hombres, con las mujeres, los seres humanos. De ahí nacieron ángeles, y le llama la Biblia, ¿verdad?, los Nefilim, que vemos que ya era una genética ya modificada. Desde entonces, hermanos, hasta el día de hoy y lo que va a venir, vemos un trastorno, ¿verdad?, de la genética. Y nosotros hablábamos cómo restaurar esa genética, hermano, esa genética de Caín, esa genética del mal. Hablábamos, ¿verdad? Y decíamos que a través de la sangre de Cristo, aleluya, se rompe toda genética de maldición, porque por eso Él derramó su sangre limpia, sin mancha, ¿verdad? Hijo de Dios, nacido del vientre de una virgen, ¿verdad? Y entonces vemos que a través de Cristo, a través de la sangre, a través de Él, nuestra genética va siendo restaurada, va siendo transformada. Vimos el icoide, la forma como está la genética humana, ¿verdad? La vimos, cómo se mira la sangre, y nosotros pudimos ver una pequeña imagen de cómo los médicos hoy en día, con unas pequeñas herramientas microscópicas, van quitando de los ADNs las cosas que ellos no quieren y van injertando en el ADN cosas que ellos anhelan, imagínense. Y si eso pueden hacer ellos en el mundo físico, con más nuestro Dios va a ir transformando esa genética a través de la sangre. Hablábamos también de que cuando participamos de la Santa Cena, nosotros estamos por fe ingiriendo esa sangre para restauración. Cada vez que participamos de una Santa Cena, estamos restaurando nuestra genética, aleluya. Es por fe, amado, todo eso es por fe. Entonces después vimos la semana pasada, os es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Y esa fue lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo, un principal, ¿verdad?, del Sanedrín, llegó, se presentó ante Jesús,
de noche y le dijo, Señor, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, solamente los que vienen de Dios puedes hacerlo. Sabemos que Dios te envió para que nos enseñaras. Mira lo que le dijo Nicodemo. Entonces Jesús sorprendió a Nicodemo y le dijo, mira Nicodemo, no te sorprendas que yo te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo, porque cuando dice, no te sorprendas, le dijo Jesús ahí, ¿verdad? En Juan 8, miramos, ¿verdad? Juan 8 déjame buscarlo aquí. Juan 3, ya ni veo. Juan 3, cuando le dijo, no te sorprendas, Nicodemo, que yo te estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo. Porque esa afirmación a Nicodemo, hermano, lo dejó sorprendido, porque él dijo, ¿cómo un hombre viejo como yo va a entrar de nuevo en el vientre de la madre y va a volver a nacer? Y es que, hermano, Nicodemo, a pesar de que era un estudioso de la ley, ¿verdad? Es Juan 3:7. A pesar que era un estudioso de la ley, Nicodemo, un religioso, era un maestro, ¿verdad? Importante del Sanedrín. Hermano, ni su vestimenta ni su aprendizaje le bastó. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. Mire qué palabras tan a él, a Nicodemo, en ese entonces, él nunca había escuchado eso, hermano, ese concepto. Jesús le estaba hablando, hermano, de un nacimiento espiritual. Aleluya. Y él no lo entendía porque él dijo, ¿cómo me voy a meter al vientre de la madre si ya estoy viejo? Pero Jesús le estaba hablando del agua y del espíritu. Se estaba refiriendo Jesús a un nacimiento espiritual, volver a un vientre espiritual, hermano, nacer como del agua a través del bautismo. Aleluya. Y hablábamos, ¿verdad? El martes pasado, cómo un hijo, un bebé, viene dentro de una bolsa que tiene agua. Y cuando la madre va a parir, lo primero que se evidencia de que ya viene el bebé es porque rompe fuente, ¿verdad? Hay un derramamiento de agua. Y entonces nace la criatura del vientre materno. Entonces cuando dice el Señor, es necesario nacer de nuevo, está hablando de un nuevo nacimiento espiritual que también proviene del agua. Y es a través del bautismo. Sumergido y emerger a una nueva criatura. De eso estaba hablando el Señor. Le decía, del agua, y no nada más del agua, sino que también del Espíritu. Bendito. Nosotros vemos cuando Jesús estuvo en la tierra, antes de comenzar su ministerio, Jesús fue bautizado. Porque Él cumplió con todo lo escrito. Aleluya. Él antes de comenzar fue hacia Juan el Bautista y Él nació de nuevo, hermano. Aunque era el Hijo de Dios, hermano, aunque era Jesús, el Hijo de Dios, sin mancha, sin arruga, Él cumplió, hermano, el bautismo. Sumergido, emergió, y entonces dice la palabra que se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma, se posó sobre Jesús y oyó una voz desde los cielos que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aleluya. Miren, Él ahí en ese momento cumplió Jesús. Entonces por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tú no importa lo que sepas, no importa quién tú eres, cuál es tu nombre, dónde tú estás espiritualmente hablando, qué tanto tú estudias la Biblia, necesitas nacer de nuevo. Y la palabra que usó aquí, hermano, dice, es necesario. Necesario. Esa palabra está en griego, ¿verdad? Es la 1096 que usa la palabra, ¿verdad? Cuando ya necesitas llegar a ser de nuevo, volver a nacer. Pero no me quiero adelantar, hermano, de lo que le quiero enseñar. Porque cuando dice, no te maravilles de que te dije, esta es la versión La Reina Valera 1960, es la que lo dice, y no te maravilles, ¿verdad? Que es necesario nacer de nuevo, reengendrado por el Espíritu Santo. Juan, ¿verdad? 3. Mire, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. ¿Verdad? Entonces, miren el 11, le dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Entonces, me gusta la otra versión, ¿verdad? Cuando dice ahí Jesús, dice, perdón,
Yo creo que si puedes subirte un poquito más arriba. Entonces dice, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Ahí está, o sea, usted puede explicar, la gente puede explicar muchas cosas, pero no puede explicar cuando es el nacimiento en el Espíritu. Y es que cuando usted acepta a Cristo, hermano, después de aceptar a Cristo viene el bautismo, ¿verdad? Entonces, usted nace de nuevo, una nueva criatura, pero inmediatamente empieza un proceso, hermano, de que su alma, su espíritu cobra vida. Aleluya. Estábamos muertos en pecados y en nuestros delitos, pero cuando aceptamos a Cristo, entonces el Espíritu, mire, cobra vida. Y ahí está, cobraste vida a través del Espíritu. Por eso Jesús le dijo, necesitan nacer del agua y del Espíritu. Aceptar a Cristo, el bautismo, hermano. Mire, entonces, mire, vamos a seguir viendo aquí, bendito es el nombre del Señor, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la evolución e involución de los hijos de Dios. Porque ya una vez que nació de nuevo, por eso usted mira en la foto un bebé. Porque acuérdense que hemos estado hablando mucho de eso, ¿verdad? Del ADN y todo. Entonces, cuando nace alguien de nuevo, ¿cómo nace? Nace como un bebé espiritual. Y necesita un crecimiento, necesita una alimentación, necesita un cuidado especial. Usted, hermano, a un bebé, si alguien lo descuida, el bebé va a morir a las pocas horas de nacido. Sino que necesita ser cuidado, alimentado, cambiado, bañado, de todo, igual en el mundo espiritual. Cuando usted nace, usted necesita un tiempo de preparación para ir evolucionando. Estábamos hablando evolución y involución, ¿verdad? Son dos palabras diferentes. Evolución es que tú vas transformándote a algo y la involución es que vas de retroceso para atrás. Miren, nosotros, los hijos de Dios, nuestra meta es ir evolucionando cada vez más. Nacimos de nuevo, tenemos una nueva vida, estamos en medio de un proceso de cambio, todos nosotros, ¿verdad? Y tanto como en los servicios familiares, nuestros hijos, los que parimos nosotros, nuestras familias, ellos también necesitan ir evolucionando hacia adelante, ¿verdad? Entonces, mire, el día de hoy vamos a estar hablando, mire, no sé, aquí ya lo puso, ¿verdad? Aquí está. Vamos a hablar de la evolución y de la involución. Vamos a tener como un así mini estudio, ¿verdad? Porque ahí vamos a estar nosotros detectando, amados hermanos, si nosotros vamos evolucionando o vamos en involución. Y es que nuestra meta, mire, para acabar este año servicio familiar, vamos a hacernos un autoexamen, aleluya. Todos nosotros, hermano, incluyéndome a mí, ¿verdad? ¿Vamos evolucionando o vamos en involución? Espiritualmente hablando. Porque nosotros, hermano, ¿verdad que cuando usted va a la escuela, los que fueron a la escuela, después de un trimestre de clases, de enseñanzas, al final se pone un examen, ¿verdad? Se pone un examen para ver cuánto usted aprendió y entonces ahí se califica y usted dice, me falta aprender más en esta área porque ahí saqué como un 6, necesito llegar a un 10. Bueno, pues la noche de hoy, hermano, para terminar y sellar con broche de oro el servicio familiar, vamos a estar viendo evolución e involución. Amén. Así que si usted trae su libretita, una hojita, puede usted apuntar, si no, le va a ir tomando foto. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Voy a bajarme aquí para poder escribir, ¿verdad? Vamos a ver. Santo es el nombre del Señor. Lo primero, ¿verdad?, que vamos a estar mirando, el primero es los hijos del reino. Bendito Dios. Mire, hermano, ¿verdad? Lo primero, la primera evolución, no están en orden cronológico, ¿verdad? Pero mire, hijos de Dios,
Pues una evolución. Contra, por así decir, hijos de Belial. Hijo de Belial. Pero no me va a alcanzar para escribir el versículo, pero en los hijos del reino es Mateo 13:38 en la versión Reina Valera. Y los hijos de Belial, primera de Samuel 2:12. Vamos a ver primero, ¿verdad? Mateo 13:38. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, una evolución. Mire, dice, ¿es ese? 13:38. El campo es el mundo. Y la buena semilla representa a la gente del reino, ¿verdad? En la otra versión dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Ahí está. ¿Quiénes son los hijos del reino? La buena semilla. Dice, las cizañas son los hijos del malo. Entonces, la primera cosa, hermano, en evolucionar, que usted va a reconocer que está evolucionando como hijo de Dios, es que usted es una buena semilla. Que donde usted llegue, que a donde usted va a demostrar quién es, aleluya. Una buena semilla. Donde usted se plante, donde Dios lo plante, usted ahí va a dar un fruto, porque es una buena semilla, no es una cizaña. Entonces, mire, vamos a ver hijos de Belial. Cuando ya nosotros aceptamos a Cristo, nosotros empezamos a hacer, ¿qué dice? Nos da potestad de llegar a ser hijos de Dios. Pero hay otros tipos de hijos, hermano. Santo, y ese está bien fuerte, los hijos de Belial. Mire estos aquí, primera de Samuel 2:12. La palabra, la mera versión que le llama hijos de Belial, usando el nombre Belial, es la Biblia, la del jubileo. Pero no me la pongas, por favor, porque no quiero que metan muchas traducciones. Pero la Biblia del jubileo, ahí le llama bien el nombre Belial, ¿verdad? Y dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos, dice, sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor. La traducción, la Biblia del jubileo dice, eran hijos de Belial. O sea, que el hijo de Belial es un sinvergüenza, santo. Miren la otra versión, los hijos de Elí eran hombres impíos. El nombre Belial dice, sin temor a Dios, impío, sinvergüenza, bueno para nada. Santo, yo sé que este mensaje está bastante fuerte, hermano, porque mire, ¿quiénes eran los hijos de Elí? Tenían conocimiento de Dios. Hijos de un sacerdote. Santo, aleluya. Los hijos de Elí, se habían criado, hermano, con Elí, su padre, el sacerdote. Pero ellos, ahí dice la versión, eran unos sinvergüenza. Y luego dice, ni sus obligaciones sacerdotales, no respetaban al Señor, en el 12, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Así el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma todo lo que quieres, pero solo después de que se queme la grasa. El sirviente insistía, no, dámela ahora y la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de los jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Santo. El Hijo de Dios, miren, la evolución que debemos de tener es ser una buena semilla. Donde sea que vayamos, hermano, dar a reconocer a Cristo. En el trabajo, en la escuela, hermano, aún con tu pareja, con tu novio, con tu amigo, hermano, donde sea, nosotros tenemos que tener una evolución, se tiene que notar un cambio. Pero en cambio, la involución, hermano, es un hijo de Belial. Y usted puede decir, pero es que está hablando de un hijo del diablo. No, hermano, ellos ya tenían un conocimiento. Ellos, su padre los había puesto a ministrar, hermano. ¿Y sabe qué? La ofrenda.
Porque usted sabe que en los tiempos de antes la ofrenda era el animal, ¿verdad? Una porción era para el sacerdote y la otra porción se quemaba. Pero ellos no respetaban eso. Ellos querían agarrar lo mejor para ellos y que se quemara lo feo para Dios. Y entonces el Señor se lo tomó como mal. Porque mira, hermano, porque tiene que haber en nosotros una evolución. Si hay algo en nosotros, hermano, que nos está haciendo retroceder, tenemos que parar. Y tenemos que empezar a mirar lo sagrado de Dios. Tenemos que tener ese respeto hacia las cosas del Señor, hermano. Sí, hermano. Tenemos que, si se ha cometido un error en el nombre del Señor, retrocede en el nombre del Señor. Te lo digo en esta noche. Retrocede en el nombre del Señor. Si has cometido un error, si has tropezado, retrocede en el nombre del Señor y empieza esa transformación, esa evolución a crecer. Amén, aleluya. Mire, otro, me quiero ir rápido porque son 9. Y tal vez, ¿verdad? Como que no lo termine, ¿verdad? Mire, hijos de luz. Hijos de luz. Y vamos a ver esto. Hijos de tinieblas. Hijos de la luz, hijos de tinieblas, ¿verdad? Vamos a ver, primero, en los hijos de luz está Efesios 5:8, la Reina Valera 1960. Bendito es el nombre del Señor. Evolución. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Antes estábamos llenos de oscuridad. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Aleluya. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Entonces está diciendo ahí, ¿verdad? En la otra traducción dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. ¿Verdad? Yo creo que es la misma en los hijos de las tinieblas, ¿o no? Búscame primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 5. Entonces, aquí dice, andad como hijos de luz. Otra seña. Nuestra evolución es que nos comportemos como hermanos, como hijos de luz. ¿Qué es hijos de luz? ¿Qué es la luz? Sí, hermano, que no hay nada oculto. Que usted es una luz. Que usted es luz, hermano. Que no puede usted ser tiniebla. Porque mire, los hijos de las tinieblas, dice aquí en primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 5, dice, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como ladrón. Dice, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Hay un peligro con los hijos de las tinieblas, que no se van a ir en el arrebatamiento. Mire, qué terrible. Se van a tener que quedar a lavar las vestiduras. Santo, va a ser salvo, pero se va a tener que pasar por la gran tribulación. Porque miren lo que dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A quién le va a sorprender como ladrón? Al que está en tinieblas. Pero al que está en luz, no, hermano. A usted el Espíritu Santo de Dios le va a hacer sentir cuando sea el día, la hora y el momento. Aleluya. Y usted y yo vamos a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? La trompeta del Señor sonando. Pero el problema es cuando los hijos de las tinieblas, porque dice la otra, ¿verdad? Pues todos ustedes son hijos de luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia. El hijo de la luz se mantiene como en guardia. Vigilando. ¿Vigilando qué? A nosotros mismos. Mire, cuando dice, ustedes manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. El Señor dice, no estés alerta viendo cómo está tu hermano. No. Está alerta velando, como dice, a ti mismo, a mí. Yo me tengo que estar velando, cuidándome a mí misma. Mira, hermano. Porque el hijo de luz, hermano, no es que están mirando a ver quién está allá en tinieblas. No. El hijo de luz lo primero es que va hacia adentro. Se revisa. Entonces, el hijo de la tiniebla tiene es algo malísimo, hermano. Porque se puede quedar, no va a saber, le va a agarrar la venida del Señor, le va a agarrar el arrebatamiento, el arpazo del Señor. Hermano, dormido.
Mire, ¿verdad? Dice, aquel día sorprenda como ladrón. ¿O a poco un ladrón le avisa cuando viene? Está descuidado totalmente. Mire, vamos a ver el 3. Los hijos del día. Evolución. Hijos del día, hijos de la noche. Mire, los hijos del día evolucionan, ¿verdad? A ver, ahí mismo, 1 Tesalonicenses 5:5, pues todos ustedes son hijos de luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad ni a la noche, ¿verdad? Es la misma. Vamos entonces a avanzarnos al 4, ¿verdad? Los hijos de la maldición. Ya no tengo. No sé si se alcanza a ver. Ay, perdón, me equivoqué. Ahí no va. No. Yo creo que se ha congelado, tal vez, no sé. Hijos, esta de aquí, la 4, vamos a poner hijos de la resurrección. Hijos, ya no pinta. A ver, vamos a ver si me pueden auxiliar ahí con el rojo. También. Hijos de la resurrección, y vamos a estar mirando hijos de maldición. Miren, hermanos, la diferencia, ¿verdad? Evolución y involución. Ahí vamos a poner Lucas 20:36 en la Nueva Traducción Viviente. Hijos de la resurrección contra los hijos de la maldición. Ni volverán a morir. En ese sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Pero ya cuando aceptamos a Cristo, nacimos de nuevo a través del Señor. Nuestro espíritu nace de nuevo. Claro que necesitamos trabajar con el alma, pero el espíritu nace de nuevo. Y dice que entonces ahora somos ¿qué? Hijos de la resurrección. ¿Por qué? Porque estamos esperando la resurrección. Amén. En cambio, nosotros somos hijos de maldición. Y ahí está, 2 de Pedro 2. Bendito es el nombre del Señor. 14. La Reina Valera 1960. Mire, cometen adulterio con solo mirar. Ay, Dios, qué feo es eso, hermano. Dice, y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia, viven bajo la maldición de Dios. Mire, hermano, qué terrible. Mire, ¿vio usted la diferencia a hijos de resurrección, hermano? A hijos de maldición. Es una gran diferencia. Entonces, mire, hermano, qué terrible es. Porque me sorprende cuando dice, cometen adulterio con solo mirar. Lo que Jesús dijo que era pecado. No codicies, ¿verdad? Porque con solo mirar ya adulteraste con ella. El Señor dice. Entonces, mire, los hijos de la maldición traen en ellos esa maldición de pecado, hermano. Se necesitan hacer de nuevo. Mire, dice, nunca sacian su deseo por el pecado. Santo. Y luego dice, incita, no nada más ellos nada más, sino que ahora, como ellos no se sacian, no se cansan de mirar, entonces ahora lo que hacen es que, mire, van ¿con quién? Con otro. Y dice, y incitan a los inestables, no a los que están firmes, a los inestables. Mire, hermano, qué terrible es esto, qué terrible. Tenemos que mirar, hermano, ¿nosotros somos inestables? Yo me he preguntado cuando yo leía eso, digo, Dios mío, ¿será que en medio del pueblo hay gente inestable, hay inestabilidad? ¿Será que fácilmente nos puede alguien, hermano, con ese adulterio, con esa hambre y sed de pecado, será que fácilmente puede llegar, incitar a un inestable, hermano? Esto está, mire, esta noche, yo sé que esta noche, hermano, es una noche donde tenemos que estarnos revisando, hermano, porque estamos cerrando con broche de oro este año 2025, servicio familiar, y estamos mirando en las áreas
total. Y tener cuidado con esos hijos de maldición. Santo es el nombre del Señor. Mire, el 5, hijos de Dios. Evolución, ¿verdad? Contra, mire, hijos del diablo. Señor los reprenda. ¿Verdad? Mire lo que dice aquí, ¿verdad? Vamos a ver Juan 1:12, la Nueva Traducción Viviente. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él. ¿Quiénes han creído en Él? Nosotros. Y lo recibieron. Lo hemos recibido, ¿verdad? No solo creemos, lo recibimos. Y dice, les dio el derecho de llegar, aleluya, gloria a Dios, a ser hijos de Dios. Mire, es una evolución. Usted ya nació de nuevo, su espíritu cobró vida, pero usted va a ir evolucionando para llegar a ser, hermano, todo esto, mire, hermano, poco a poco, una evolución. Le llegó, nos dio el Señor el derecho de llegar a ser hijo de Dios. La palabra que se usa ahí en griego, hermano, es la palabra kinomai, llegar a ser, llegar a convertirte un día en. Kinomai, esa es la palabra que está ahí en el texto original. Les dio el derecho de llegar, kinomai, llegar a ser, de convertirte en. O sea, un momento de evolución. Por eso la Biblia dice que el Hijo de Dios, que nosotros somos como la aurora, que va en aumento en momento hasta que el día es perfecto. Vamos evolucionando. Entonces, el Hijo de usted está ya en esta etapa, hermano. El problema es los hijos del diablo. Mire, vamos a ver, bendito es el nombre del Señor. Primera de Juan 3, del 10 al 5. Santo. Primera de Juan 3, del 10 al 5, dice, por lo tanto, podemos identificar. Mire. Sí, ¿será que usted puede identificar? ¿Será? Dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¿Quiénes pueden identificar? Usted, hermano. Usted que tiene el Espíritu Santo, usted que es de Dios. Y dice, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Y luego dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo bueno y su hermano lo recto. Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Entonces, ¿qué? El Hijo de Dios tiene algo. Sabe identificar. Sabe identificar, hermano, el comportar, ¿verdad? ¿Y qué es? Amando a los hermanos. No como Caín. ¿Sabía usted? La gente dice, pero es que Caín lo mató. ¿Cómo lo mató? No se sabe. Algunos dibujitos que con una piedra, ¿verdad? A los niños les enseñan que con una piedra lo mató. La Biblia no dice con qué lo mató. Pero entre los hermanos, ¿cómo es una muerte entre hermanos? Es espiritual. Puede ser un odio entre los mismos hermanos, un pleito, una división, ¿verdad? Pero mire, seguimos porque si no, hermano, no termino. En el 6, hijos de la promesa. Me vas a ir buscando, por favor, en Génesis 17, 19, y los hijos de la esclava. Los hijos de la esclava, ¿verdad? Hijos de la promesa, Génesis 17, 19, dice, pero Dios le respondió, no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Ahí entramos usted y yo, como descendientes de un hijo de la promesa de Dios. Pero entonces, ahora vienen los hijos de la
esclava. Mire, la diferencia. Gálatas 4, 22, 23. Bendito es el nombre del Señor. Del 22 al 23, la Nueva Traducción Viviente. Santo. Dice, las Escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos. Ahí volvemos a regresar con los hijos de la promesa. Y luego dice, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Entonces, el hijo de la esclava es querer tratar de obtener algo de Dios con el esfuerzo humano. Mire, hermano, qué diferencia. En cambio, los que son hijos de la promesa vienen de parte de Dios. Entonces, nosotros, una evolución que es saber esperar en Dios y en sus promesas. En cambio, una involución en los hijos de la esclava es, hermano, nosotros mismos querer obtener lo que viene de Dios, pero sabe que con nuestra propia fuerza no se puede. Hay una gran diferencia, hermano. Y no podemos nosotros, después de ser hijos de la promesa, convertirnos en hijos de la esclava. ¿Sabe usted que hay mucho pueblo en esta condición? Sí, amén. Queriendo a fuerzas obtener, hermano, por sus propios méritos, por su propia humanidad, queriendo obtener cosas que solo Dios va a dar. Así es. Nosotros, esta iglesia, somos hijos de la promesa de Dios. Amén, así es. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Jamás busquemos por nuestros propios medios obtener algo que solo viene de parte de Dios. Tenemos que saber esperar. Usted sabe que Abraham y Sara se desesperaron, pero más bien fue Sara. Como ella era estéril, se desesperó porque ella quería darle un hijo a Abraham. Y tomó a la esclava, Agar. Y entonces ahí nació Ismael. Y Dios le dijo, no, yo no te voy a bendecir por Ismael, yo te voy a dar un hijo. Y ese va a ser con tu esposa Sara. Y van a ser Isaac y yo a él lo voy a bendecir. Aleluya. Hermano, aprendamos a confiar en Dios y en el tiempo del Señor. Para ellos pasó mucho tiempo, ¿sabía usted? Pasó mucho tiempo para ver esa promesa, pero Dios nunca se olvida de ella. Y una de las involuciones más terribles que puede tener una iglesia o un creyente es olvidarte de los planes de Dios y poner los tuyos primero. Ese es un peligro bien grande, mire, hermano. Vamos a ver otro. El 7, hijos de la sabiduría. Hijos de la sabiduría, y vamos a mirar Lucas 7:35 y los hijos de este siglo. Hijos de este siglo. La diferencia, ¿verdad? Evolución, involución. Los hijos de la sabiduría, Lucas 7:35 dice, pero la sabiduría demuestra, dice, estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. La otra versión dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Quiénes son? Usted y yo. La sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quien lo sigue. O sea, que usted y yo, como hijos en evolución, hijos de Dios, debemos de ser sabios. Seguir la sabiduría que viene de Dios, no la terrenal, no la animal ni la diabólica, porque hay varios tipos de sabiduría, sino que la sabiduría, hermano, que proviene del Señor. Los hijos de este siglo, miren la sabiduría que ellos usan, miren, fíjense, aquí vamos a ver, hijos de este siglo, Lucas 16:8, miren ellos cómo son, increíble, dice, a ver, ¿estamos bien ahí? 16:8. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto,
por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Mire qué diferencia. Nosotros los hijos de Dios tenemos que utilizar sabiduría que viene de Dios. Pero los hijos de este siglo, ellos usan la astucia. Pero no una astucia para lo bueno, hermano. Sino que ellos buscan, dice aquí, pícaro deshonesto. ¿Verdad que así dice aquí la traducción? El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto. ¿Sabía usted que mucha gente que no es cristiana, hermano, a veces hasta usa más la fe que nosotros? Mire, yo conocí a una persona, hermano, tal vez usted lo conozca, una persona importante en negocios, que no es cristiano, pero ¿sabe qué? Esa persona manda sus diezmos a una iglesia americana, que es bien fiel, sus diezmos, hermano, y sus ofrendas. Y cuando le preguntan, oye, ¿y eres cristiano? No, pero como la Biblia dice, que si yo siembro voy a cosechar, y como Dios pues, dicen que creó el cielo y la tierra, pues yo siembro. Hermano, el hombre tiene un montón de restaurantes y de negocios. Y si le preguntan, oye, ¿qué? No, pues yo siembro. Hermano, usa las sagas y nosotros a veces, siendo hijos de Dios, no usamos esa llave del reino, hermano. ¡Qué terrible! No, y es que a mí me sorprendió cuando yo me enteré de eso. Decía, pero ¿cómo? ¿Sí? No va a la iglesia ni un día, pero manda su diezmo, hermano. Y yo decía, wow, sagaz, usa una llave del reino para abrir. Y como Dios, hermano, como Él dijo la palabra quedó establecida y la palabra se cumple. Él dijo esto y se cumple. Alguien siembra, el Señor dice, tú siembra y cosecha. La persona que siembra va a cosechar. Lo que siembra, eso va a tener. Entonces, nosotros como hijos de la sabiduría, tenemos que vivir como sabios. Porque son más sagaces muchas veces los hijos de este siglo. Más sagacidad. Son más pícaros. ¿Sí, hermano? La traducción dice pícaro deshonesto, ¿verdad? La otra dice, alabó el amo al mayordomo malo, ahí dice bien, al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Santo. O sea que a veces, ¿será que los hijos de la luz, los hijos de este siglo, se ganan más a la gente para llevarlos al baile que nosotros para traerlos a la iglesia? Ay, hermano, fíjese que sí. Sí, porque, miren, dice, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Ahí nos estamos como mirando, ¿verdad, hermano? Ahí estamos evolucionando en esa área, estamos involucionando. En vez de que nosotros traigamos, ¿será que nos estamos dejando llevar? Miren, tenemos que prestar mucha atención. Vamos a ir en el 8. Bendito es el nombre del Señor. Hijos de paz. Hijos de paz. Ahí me buscas, por favor, Lucas 10, del 6 al 7, en la Reina Valera. Y vamos a ver hijos de ira. Hijos de ira. Ay, Dios mío. Yo creo que ahí, hermano, porque hay muchos tipos de ira, ¿verdad? Que hijos de paz. Lucas 10, del 6 al 7 dice, si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Pero dice, si no lo son, la bendición regresará a ustedes. Miren lo que dice ahí, ¿verdad? La otra versión, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué estaba pasando aquí? El Señor los mandó ¿a qué? A llevar la palabra. ¿Verdad? Porque se supone que en esa casa hay gente de paz. Si hay gente de paz, la bendición vendrá, permanecerá, reposará sobre él. Y aquí hay mucha tela de donde cortar, hermano.
hijos de paz. Y va por, como habla casa y tiene paz. Entonces, si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Mire, paz. Tenemos que ver si somos hijos de paz. Hermano, yo le voy a decir así rapidito, tal vez se me salga un poquito del contexto de lo que estamos leyendo. Pero ¿será que cuando usted llega a su casa, ya sabe para dónde voy, verdad? ¿Será que cuando llegamos a la casa, me cuento yo, sembramos el caos? ¿Será que cuando yo entro a la casa, traigo armonía al hogar? ¿O será que cuando entro a la casa, todos empiezan con un pleito? Hijos de paz, hermano. Es una evolución a hijos de Dios. Hijos de paz. Tenemos que aprender, hermano, y proponernos que cuando lleguemos a un lugar, seamos portadores de paz. Cuando alguien viene, como dice ahí, si en la casa que vas hay gente de paz, la bendición permanece. Evolución a hijos de Dios, paz. Que cuando alguien viene a tu casa, que cuando alguien viene aquí, usted le inyecte paz. Que cuando usted llega a un lugar, usted lleve paz. Que cuando lleguemos a la casa, hermano, y esté un pleito, por así decirlo, un disgusto en la casa, que no llegamos nosotros a hacer la dinamita que entona la explosión, sino que cuando si hay algún problema en casa, que nosotros seamos esos portadores, esos hijos de la paz, y digamos, ok, a ver, tranquilos aquí, todos, vamos a comer primero. No. Pero hermanos, si somos nosotros esos hijos, hermanos, que cuando hay un pleito venimos y somos la dinamita, hermano. Tenemos que ir evolucionando en eso, hermano. Hijos de Dios, hijos de luz, hijos del día, hijos de la resurrección, hijos de Dios, hijos de la promesa, hijos de la sabiduría, hijos de paz. Porque mire, los hijos de la ira. Ahí está hablando, ¿verdad? Vamos a ver qué tipo de ira, porque como les decía, hay mucho tipo de ira, ¿verdad? Efesios 2, 3, la Reina Valera, ponme las dos versiones, está bien. Mire, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. En la otra versión dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, los hijos de ira, ¿quiénes son? Los que se dejan guiar por los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos también, ¿verdad? Su pensamiento, su cuerpo, hace lo contrario a lo de Dios. Y el problema es ahí, hermanos, que dice que éramos objeto del enojo de Dios, hijos de ira, pero hermano, de Dios. Mira, hermano, ese es un tipo de ira tremenda. Esa. Cuando nosotros andamos en los deseos de la carne, hermano, haciendo lo que da la gana, como así dice un dicho, hace lo que le da la gana. Pero hermano, podemos llegar a ser objetos del enojo de Dios. Entonces dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos, mire, y nacimos de nuevo, nacimos de nuevo, nos dio vida, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que cuidarnos. Ahora, hermano, tenemos que cuidarnos de no ir involucionando, sino que ir avanzando, pero no ir en retroceso, porque ya el Señor nos sacó, nos dio nueva vida, nos renovó. Mire, en el último, que ya con eso vamos a cerrar, es hijos de la desamparada.
Se oye feo, ¿verdad? Se escribo muy mal, hermano, perdón. Hijos de la desamparada, Gálatas 4:27, la Reina Valera. Y los hijos de la desobediencia. Ay, no puedo escribir. Hijos de la desobediencia. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Sí lo tienen apuntado, verdad, hermanos? La primera, hijos de la desamparada, Gálatas 4:27, dice, como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Miren la otra traducción, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces vemos, nosotros somos ¿quiénes? Hijos de la desamparada. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Y hijos de la desobediencia. ¿Por qué? ¿Verdad que como que esa palabra al último, una desamparada? ¿Sabía usted, hermano, que todos los hijos que tuvo la desamparada fueron grandes en el reino de Dios? Se lo voy a leer. Sara era una desamparada, no podía parir, no podía. Pero un día el Señor le dijo, los hijos de la desamparada van a ser muchos, generaciones, y tuvo a Isaac. Y toda la descendencia de Isaac, hasta nosotros, ¿qué somos? Bendecidos, hermano. Hijos de la desamparada. Miren, otro, Rebeca, otra que no podía, desamparada. Y tuvo a Jacob. El Señor la bendijo. Otra, Raquel, otra que no podía tener. ¿A quién tuvo? A José. Usted sabe quién fue José, ¿verdad? Uno de los grandes en Egipto. Ana, otra desamparada que no podía dar a luz. ¿Y a quién tuvo, hermano? A Samuel, al profeta, el más grande de los profetas, uno de los más grandes. ¿Verdad? Otro, Elizabeth, no podía tener hijos, otra desamparada, y tuvo a Juan el Bautista. Así que usted y yo, hermano, no importa nuestro pasado, de dónde procedamos. Lo importante es dónde Dios nos ha permitido crecer en Él, hermanos. Mire, no hay nada más mejor, de verdad yo sí se lo digo, cuando hay un testimonio de un niño que sufrió de una persona que sufrió en su niñez. Wow, yo cuando miro esos testimonios que dicen, oh, a mí me pasó esto, pero ahora yo estoy acá, Dios me ha puesto acá, yo me gozo y siempre me acuerdo de esto, hermano. Porque digo, no importa de dónde proviene la persona. ¿Sabe usted que lo que importa es el plan de Dios? Sí. Mire, Ana, cómo sufría. Usted sabe esa mujer, Ana, porque Penina se burlaba de ella. La otra mujer de su esposo se burlaba. Sara, cómo sufrió, hermano. Después que Agar quedó embarazada de su esposo, la esclava quedó embarazada, la esclava se burlaba de Sara. Se burlaba de ella. Le decía, yo me la imagino que se paraba con el bulto así, ¿verdad? La panza, ay, mira, ay, ¿será que va a tener 2 o 3? Estoy imaginando. Hermano, Agar se burlaba de Sara. Yo no sé si usted se imagina, yo como fui madre y no pude tener, por un tiempo fui desamparada, hermano. No podía tener hijos yo. Y qué feo se sentía, hermano. Cuando yo miraba a mis compañeras con hijos y unas, estoy embarazada, y yo no podía tener hijos. Solo la que pasa por eso sabe lo que se siente. Imagínense a Sara, hermano. La esclava embarazada y ella nada. Ana, Penina con hijos, burlándose de ella, y ella nada. Hermano, Raquel. Ahora, Rebeca, hermano, que las concubinas tenían hijos, y ellas, que eran las esposas amadas, no podían. Y entonces un día Dios se apiadó.
Y Dios le dijo, te voy a bendecir. Y lo que nazca de tu vientre, eso va a ser próspero y va a ser grande ante mis ojos, hermano. Pero primero tuvieron que pasar por un proceso de un desamparo para poder recibir, hermano, esa bendición. Pero mire, ahora están los hijos de la desobediencia. Vamos a ver ese y con ese vamos a terminar. Efesios 2 del 1 al 3. Bendito es el nombre del Señor. Santo, gracias Dios porque nos has bendecido. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, a quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. En el otro dice, la otra traducción, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Verdad? Nosotros somos hijos de la desamparada. ¿Por qué, hermano? Porque estamos bajo una bendición de Dios. Dios le bendice. Dios le trajo con propósito. Esto tiene que ver con la preordenación, hermano. ¿Sabía usted, verdad? Cuando estábamos allá con el Señor. Pero, hermano, los hijos de la desobediencia, ¿a quiénes obedecen? Ellos no obedecen a Dios. Obedecen a su padre. Dice, el líder de los poderes del mundo invisible. Entonces, hermano, podemos ver aquí una lista. Evolución a hijo de Dios, involución a hijos del maligno. Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿será que nosotros estamos evolucionando? ¿O será que en nuestro ser interior todavía, hermano, estamos trabajando mucho en esta área? ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa. Sí. Todavía estamos trabajando, hermano, porque acuérdese que estamos en un tiempo de evolución. Así que mire, todas estas áreas, hermano, vamos a irlas trabajando y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a trabajar, a quitar eso, para en vez de ir para atrás, vayamos hacia adelante, tal y como dice la palabra. Ahora somos hijos de Dios, hijos de Dios. Vamos a evolucionar. Así que mire, póngase de pie, porque aquí quiero parar. Bendito es el nombre del Señor. Que esta fue como un estudio, ¿verdad?, que tuvimos para terminar. Pero usted sabe que el día de mañana aquí vamos a estar de fiesta. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a orar para sellar esta enseñanza. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos trajiste este día, Señor, para poder sellar, Señor amado, este ciclo que hemos tenido en este 2025 en los servicios familiares. Señor, ayúdanos, Señor, tal y como estuvimos mirando en la palabra, Señor, a poder ir evolucionando cada día, Señor, en todas esas áreas, Señor, que necesitamos para llegar a ser esos hijos de Dios, para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser hijos de Dios, hijos de luz, hijos del día, hijos de la resurrección. Señor amado, ayúdanos a ser esos hijos de la promesa, esos hijos, Señor, de paz. Bendito Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor amado, a poder, Señor bendito, cumplir, Señor, las metas establecidas. Señor amado, nosotros somos hijos de la promesa y nosotros creemos, Señor bendito, que tus promesas se cumplirán en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, líbranos, Señor, de tener una involución. Líbranos de volver, Señor, en un retroceso, Dios mío. No permitas, Señor amado, que retrocedamos en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor. Reprendemos en el nombre de